Con información de la economía, lo revisamos en los titulares. El IMASEC del mes de mayo arrojó una caída del 2%. La mayoría de los indicadores sectoriales se mantuvieron en línea con las estimaciones del mercado, excepto por la significativa caída del sector minero, que retrocedió 9,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Según los expertos, este panorama sugiere que el IMASEC será uno de los más bajos del año. Justamente para profundizar en este tema, estamos con el economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. Juan, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días. Lo primero, a ver, este 2% de caída, Juan, era algo esperable, era algo que estaba dentro de las expectativas, pero quiero quedarme con lo que decíamos en el enunciado, el tema minero. En marzo ya el tema minero, tú bien lo recordarás, fue una importante razón para ese 1,9% que tuvimos en marzo. Y en ese instante se dijo, claro, que era algo coyuntural, era algo del momento del mes de marzo, pero uno ve que la noticia se repite y sabemos la preponderancia que tiene la minería en nuestra economía. ¿Cuál es tu análisis respecto a eso? Bueno, en relación con el tema hay dos puntos. Por una parte, efectivamente, con la información que publicó el INE el viernes pasado, las expectativas de variación del IMASEC del mes de mayo se ajustaron relativamente a la baja. Y el rango estaba en la práctica entre un rango entre 1 y 2% de caída. Por lo tanto, la cifra del día de hoy se ubica sobre lo esperado por parte del mercado, ubicándose más en la parte de la cota superior. Por lo tanto, evidentemente es una muy mala noticia, toda vez que evidentemente refleja una caída anual muy significativa para el mes de mayo. Y con respecto al tema minero, sí, efectivamente, con el componente minero del IMASEC, este tiene una relativamente alta volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para el mes de mayo, vemos que efectivamente tiene una caída de un 7,5% en IMASEC minero, pero el mes pasado teníamos un crecimiento de 3,1% en el mes de abril. Por lo tanto, cuando observamos la dinámica de este IMASEC como tal, es bastante volátil. Por lo tanto, evidentemente, aquí hay condiciones que son muy puntuales a nivel de extracción minera que llevan a que algunos meses tengan repuntes en términos interanuales y otros meses tengan caídas. Por lo tanto, en cierto modo, para darle un mayor pulso a lo que está pasando en términos de la actividad económica, es quizás mejor analizar o ver con mayor detalle lo que pasa con el IMASEC no minero, que en cierto modo tiene una menor volatilidad, es mucho más estable en términos de su variación interanual y que va mostrando efectivamente cómo la economía se sigue ajustando paulatinamente a lo largo de este año, toda vez que el IMASEC no minero ya ha reflejado durante muchos meses una caída interanual en cuanto a su variación. Sí, Juan, a tu entender, bueno, los números son bien elocuentes, 4 meses consecutivos de caída del IMASEC si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. ¿En qué momento está nuestra economía? La discusión se instaló hace algún tiempo cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía, claro, si comparamos este trimestre, por ejemplo, X, con el trimestre anterior, la economía, él decía, está creciendo, no se está contrayendo. El peor momento de la economía fue el año pasado, que ahí sí tuvimos una recesión técnica. Otros hacen análisis distintos y dicen, no, este es el peor momento, estamos entrando a un sector o a la parte más oscura del túnel, entre comillas. ¿En qué momento, a tu juicio, está nuestra economía? Claro, aquí con respecto un poco al debate que se dio hace un tiempo atrás respecto a si estamos en una recesión o no, primero que todo no existe, digamos, una métrica única en relación para definir esta dinámica en la economía. Efectivamente, en Chile usualmente siempre se calcula con la variación interanual del Producto Interno Bruto, y lo que indica es que efectivamente ya llevamos 2 trimestres de caídas interanuales, tanto en el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, y muy seguramente este nuevo trimestre, en este caso, tendremos una caída interanual. Por lo tanto, evidentemente tenemos una caída de actividad que refleja una economía que evidentemente está produciendo menos de lo que producía un año atrás. Ahora, hay otras métricas que comparan efectivamente la serie desestacionalizada, trimestre versus trimestre, más cercano a lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos o algunos países de Europa. Pero más allá en sí de la métrica que estemos utilizando, lo que vemos hoy efectivamente es una economía que está profundizando el proceso de ajuste, pero que en la práctica está estancada. ¿Qué quiere decir esto? Que con las cifras que tenemos el día de hoy, se pone muy cuesta arriba esperar un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año en términos anuales. Si vemos el último informe de política monetaria del Banco Central, vemos que el Banco Central ajustó levemente a la baja la proyección, dejando un rango entre una caída de 0,5% y un incremento apenas de un 0,25%. Por lo tanto, esa cifra del día de hoy, en cierto modo, aúna esta predicción del Banco Central que efectivamente va a llevar a que la economía hoy por hoy tenga un crecimiento seguramente nulo en la práctica para este año, y evidentemente con las cifras de coyuntura vemos que el segundo trimestre de este año efectivamente seguramente va a ser el trimestre que va a registrar la mayor caída interanual a lo largo del año, y efectivamente esperaríamos ya por efecto base de comparación que durante el segundo semestre del año la economía paulatinamente se vaya recuperando levemente de aquí a fin de año. Sí, Juan, ¿cómo entender lo que está pasando en nuestra economía en otras variables? Por ejemplo, estaba revisando
lo que está pasando con el IPSA, el índice quizás el referente más importante en cuanto a acciones. Vemos que en el primer semestre sube casi 10% los primeros 6 meses del año. Un tremendo primer semestre para el año, para este 2023. ¿Cómo eso conversa con esta economía que se está contrayendo? Claro, una persona que, no sé, abre un cuerpo económico y dice, pero si la economía cae 2% y veo que la bolsa sube un 10%, está teniendo un tremendo 2023, ¿a qué le hago caso? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que cuando estamos analizando la dinámica del valor de las acciones, como el valor digamos, el valor de una acción no refleja fundamentalmente el valor presente de los beneficios futuros o de la utilidad futura traída de valor presente, digamos, es el precio de mercado. Por ende, evidentemente, lo que podemos estar esperando acá es que, por una parte, tenemos que, si bien una economía se está ajustando en términos de cantidad, se está produciendo una cantidad inferior al año previo, también hay que ver esto efectivamente en términos de, a corto plazo, de las utilidades que está teniendo diferentes sectores de la economía, toda vez que efectivamente esto también habla de la relación ingreso y costo. Por lo tanto, evidentemente hay que hacer como un zoom un poco más detallado de que efectivamente cómo son los márgenes que están teniendo en cuenta hoy las empresas, principalmente las grandes empresas. Y por otra parte, quizás eso también puede estar reflejando quizás un elemento de mayor optimismo porque posiblemente hoy los valores digamos, de las acciones están, digamos, en un valor relativamente barato, entre comillas, en la medida, digamos, de que había un ajuste económico y efectivamente esto hace que en últimas el precio de estas tiende a ser un poco más alto, que eso obviamente refleja una valorización en términos de la bolsa. Por ende, en cierto modo, a veces el mundo económico real, por decirlo así, y a veces el mercado más de índole financiero que incorpora elementos, digamos, asociados a gran parte de expectativas, difieren en cierto punto porque no son, digamos, dinámicas que son simétricas, entre comillas, pero sin lugar a dudas el hecho de que la bolsa esté con un buen, digamos, comportamiento, digamos que hay un mayor apetito por renta variable, evidentemente es positivo para una economía porque generalmente, digamos, la dinámica de la bolsa de valores es un buen predictor en el mediano plazo en cuanto a la dinámica de la inversión. Por lo tanto, evidentemente, pasan ese tipo de situaciones que quizás, digamos, en términos generales pueden ser relativamente contradictorias, pero que en cierto modo reflejan ciertas características particulares de lo que ocurre en la economía real, que la que se está ajustando, que efectivamente se está cayendo la actividad, etcétera, y por otra parte, digamos, una valorización en la bolsa en términos del valor de las acciones, tal como comenté anteriormente. Sí, Juan, ¿cómo se cruza el dato conocido hoy día, esta caída del 2%, con la inflación que vamos a conocer el viernes? Te lo pregunto ¿por qué? Porque podría darse el escenario que nuevamente conozcamos, ojalá sea así, una inflación bajita respecto al año pasado. El mes pasado, en mayo, recordemos que fue un 0,1%, muy por bajo la expectativa, que muchos digan ya definitivamente la inflación ya está bajo. Si es que eso se confirma, ¿cuánto esto presiona aún más al Banco Central, tomando en consideración estas cifras, con una economía que está bien, con temperatura bien fría? ¿Cuánto presiona aún más al Banco Central para la baja de tasas? Aunque todos coinciden en que sí o sí, en el mes de julio esa rebaja de tasas vendrá. El tema es con qué fuerza. Claro, bueno, aquí hay un elemento importante. El Banco Central, en función de la toma de decisión de cambios en la tasa política monetaria, incorpora un conjunto de variables. Y entre esas variables, evidentemente, es importante la brecha de actividad, que es fundamentalmente la diferencia entre el nivel de actividad potencial y el nivel de actividad efectivo. Y esta caída que vemos en el IMACEC del mes de mayo, evidentemente nos indica que efectivamente la brecha de actividad se va a cerrar posiblemente en una velocidad un poco más rápida. Vemos en el último IPON que efectivamente el Banco Central estima durante el segundo, digamos, o tercer trimestre del año, efectivamente, que la brecha de actividad se cierre, lo cual es una buena noticia en cuanto a la dinámica inflacionaria y posiblemente este dato refuerce esa percepción. Efectivamente, las brechas de capacidad en la economía cada vez, digamos, son mucho más acotadas, lo cual es bueno porque efectivamente indica que este, digamos, impulso, digamos, de actividad ha sido, digamos, diluyendo en el tiempo. Por ende, digamos, es una buena noticia en el sentido, por lo menos desde el punto de vista de la visión de la inflación. También con una inflación que está una meta anclada en la meta del Banco Central en 2 años. Ya vemos que, según la encuesta de expectativas, ese es el horizonte que tenemos hace ya varios meses. Y por otra parte, también vemos que efectivamente tenemos un escenario controlado, por lo menos desde el punto de vista del tipo de cambio. Vemos que tenemos menores presiones del precio de alimentos a nivel de, digamos, factores externos, también como el precio de los energéticos. Por lo tanto, hoy se configura un escenario que obviamente hace muy posible, efectivamente, la tasa de política baja en el mes de julio. Y sin lugar a dudas, este dato del día de hoy pone un mayor énfasis a que efectivamente la velocidad quizás del proceso de ajuste pueda ser un poco superior a lo esperado tiempo atrás. Es decir, hoy vemos que en la última reunión de política monetaria, 2 consejeros, digamos, votaron por una caída de la tasa en 0,5 puntos. Hoy posiblemente podremos estar esperando que quizás el ajuste en el mes de julio sea, por lo menos tenga esa base, ese piso,
y que quizás sea un poco más alto, en línea evidentemente de una economía que se sigue ajustando fuertemente, por una parte, y que ya un poco hoy la discusión es en la práctica si efectivamente hay un proceso quizás de sobreajuste en la economía, y por lo tanto eso llama obviamente a que el Banco Central tome una medida un poco más concreta en cuanto a la velocidad de caída de la TPM a partir del mes de junio y muy seguramente durante las próximas reuniones de política monetaria que se hacen de aquí a fin de año para hacer una, digamos, una caída relativamente alta de la tasa de política monetaria. Sí, por último, Juan, ¿cómo crees tú que este número que conocimos hoy día, este 2% de caída de Animasec, estos 4 meses consecutivos de caída, se va a cruzar y va a matizar la discusión sobre el pacto fiscal, la reforma tributaria, los argumentos sobre todo desde la oposición, sector empresarial, de las necesidades de medidas pro crecimiento? ¿Cuánto crees que puede matizar esa conversación y afectar esa conversación, esa negociación, estos números del IMASEC? Bueno, aquí hay que considerar dos aristas. Por una parte, bueno, los datos de coyuntura de corto plazo siempre, obviamente, generan más que todo un ruido en el sentido, digamos, de que entramos un poco a la discusión de condiciones completamente de corto plazo. Pero cuando estamos hablando de un pacto fiscal, estamos hablando de un pacto de visión de largo plazo. Y aquí no hay que, digamos, confundir los roles. Aquí hay un proceso de ajuste macroeconómico, tenemos una economía que está cayendo en un proceso que era necesario. Podemos obviamente discutir sobre el alcance de una economía estancada, pero cuando hablamos de un pacto fiscal estamos hablando de una visión estructural, de una mejor gestión pública, de mejor, digamos, uso de los recursos públicos, de cambios de tasas, de cambios de base tributaria, del impacto que pueda tener esto en términos del crecimiento económico efectivo y de largo plazo. Por lo tanto, considero hoy que evidentemente siempre va a haber posiciones en contra, a favor, con diferentes matices a nivel técnico, pero sin lugar a dudas aquí el pacto fiscal hay que verlo en orden de miras mucho más amplio. Efectivamente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la estructura tributaria, la estructura de gasto, etcétera, de un país, estamos hablando de condiciones estructurales que determinan buena parte del crecimiento potencial de una economía. El dato de hoy no es bueno, evidentemente, y pone presión, digamos, en la discusión, digamos, del día a día en cuanto al pacto fiscal, pero aquí no hay que perderse que efectivamente los ajustes, digamos, de tasas o ajustes que se haga de la base o medidas para mitigar cierto tipo de programas o gasto público, son discusiones, digamos, cuyo horizonte y su impacto van a darse más en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde, digamos, el gobierno, lo ideal es que se busquen acuerdos con diferentes entes y con un acuerdo más político para efectivamente impulsar un conjunto de medidas que sin lugar a dudas son necesarias, más allá, digamos, de la discusión si es un cambio de base o mejores eficiencias en el gasto, etcétera, pero que en cierto modo no deberían estar entrampadas dentro de una discusión puntual de corto plazo, como vemos el día de hoy con el dato de IMASEC, hubo una caída del 2% anual en el mes de mayo. Juan Ortiz, economista de la Universidad Diego Portales, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buen día. Muy buen día a ustedes, muchas gracias.